Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad. Con Alex Forzan y Miriam Cereceres. Hola amigos, soy Alex Forzan. Bienvenidos a un podcast más para Letra Nostra. Estoy aquí con mi amiga, la abogada y escritora Miriam Cereceres. Hola Miriam. Hola Alex. Vamos a tocar un tema esta vez para Letra Nostra que es Vida y obra de Juan José Arreola. Vamos a empezar por platicar quién es Juan José Arreola, un gran escritor mexicano nacido en septiembre de 1918 en Ciudad Guzmán y fallece en Guadalajara en diciembre de 2001. Reconocido, polémico, Premio Javier Villaurrutia 1963, Premio Nacional Internacional de Literatura Juan Rulfo en 1990, pero eso es unas pocas líneas sobre lo que es este gran escritor. ¿Qué fue de su niñez? ¿Qué fue de su vida, Miriam? Fíjate, Alex, fue el cuarto hijo de 14 hijos. Ellos vivían en un pueblo en Zapotlán el Grande, que ahora es Ciudad Guzmán, en Jalisco, ¿no? Y él en su niñez, nació en 1918, pues le tocó una vida, había muchos conflictos regionales. Empieza la Revolución Cristera y él la vive. Él estaba estudiando de niño y deja la escuela precisamente porque la mayoría de las escuelas eran religiosas y con la Revolución Cristera pues tuvieron que cerrar con ese movimiento. Y él ni siquiera termina la primaria, Pero él, como siempre le gustó mucho la lectura, era un lector empedernido, él fue un autodidacta desde niño, Entonces empezó a trabajar, obviamente una familia humilde, y empieza como encuadernador con un pariente lejano, y luego en una imprenta, y ahí empieza el amor por los libros, por las letras. Se empieza a enamorar desde muy niño de esto, ¿no? Y fue muy polifacético, con muchos oficios. Trabajó de todo. Fue vendedor ambulante, vendía zapatos, cobrador de banco, panadero, criador de gallinas. Él le entraba a todo. Era un hombre que se le facilitaba. Y estos oficios, ese hombre que se crió por necesidad, como es esto, pues económica, también a consecuencia de esta guerra cristera, se convierte ese panadero, ese zapatero, después en un gran ensayista, novelista, no se diga, cuentista. En esa época, y lo relata uno de sus nietos, sí, dice que tuvo una hermana y que de eso se conoce poco, que es Elena, y ella fue quien lo introdujo a la literatura, ella era la que lo alentaba, porque esta mujer Elena también era escritora a su vez, y es un rasgo que no es que no se sabe mucho de su vida, así es, sino que se han encargado sus nietos de divulgar en recientes años. ¿Qué pasa después de ese muchacho con tantos oficios? ¿Qué pasa después con él? Fíjate, él se va a la Ciudad de México y empieza a estudiar teatro, porque le gustaba, a él le gustó el arte desde muy pequeño, ¿no? Sí. Estuvo también en París, se fue un año a París. Él también era amante de los idiomas, Sí. Por eso traducía también. Hablaba muy bien el francés. Sí. Muy bien. Y él lo aprendió solo. Dio conferencias en francés. Sí, y hacía traducciones. También dominaba el inglés y le gustaban diferentes idiomas, Igual no los dominaba al 100% como el francés, pero un hombre muy inteligente, muy dinámico mentalmente, muy versátil. Era un hombre que podía observar hasta el caminar de unas hormigas, y hacerte un cuento. Yo lo definiría como una olla en constante ebullición, su cabeza, ¿no? Y él también, así decía de sí mismo, no se consideraba una persona muy activa mentalmente. Así es, él empieza a escribir sus primeros cuentos en la década de los 40. Podríamos empezar con cuentos que eran como realismo mágico, ¿no? Y escribió también ensayos y escribe su novela La Feria. Ahora, ya estando en la Ciudad de México, trabajó en el Fondo de Cultura Económica. Y aparte fue becario en el Colegio de México. Conoció a gentes importantes, entre ellos Alfonso Reyes. Fue muy amigo de Juan Rulfo. Tuvo un taller literario, que es algo bien importante, donde no cobraba.
ahí tuvieron grandes alumnos que después fueron grandes escritores que salieron del taller, entre ellos Elena Poniatowska, José Agustín, varios escritores que él los inició, que hablan donde él fue muy bondadoso, fue una persona no egoísta, porque muchos escritores o artistas pues, no quieren mostrar sus secretos de escritura o sus conocimientos, sus técnicas, y él fue muy generoso en ese aspecto. Al revés, él siempre hacia la juventud, en sus conferencias siempre ha tenido palabras de aliento. Lean, escriban, no se dejen llevar por las influencias literarias como por los corrientes literarias, sino escriban ustedes lo que ustedes quieran escribir. Lo que pasa es que él fue muy imaginativo, tenía muchísima imaginación, y él te estimulaba para que tú sacaras esa imaginación y la plasmaras en un cuento, en una historia, en una novela. Sí. Y otra cosa bien importante, él fue muy conocido, sobre todo por la juventud de los años 80 y la década de los 90, 80, porque salió en la televisión. Lo podremos nosotros, sí. Fuimos una generación que lo recordamos, ¿sí? En donde salía en Televisa, en diferentes programas, porque como era multifacético, sí. Él podría poner un programa de deportes, de fútbol, y hablar de fútbol, aunque no sabía nada de fútbol. Sí. O lo podías poner con Thalía, porque había dos programas donde salió con Thalía y donde se mantenía halagándola, porque a él le gustaban mucho las mujeres. Sí. Era muy enamorado, él se expresaba muy, muy bonito de las mujeres, con muchos halagos que hasta podríamos decir que de más. Era un hombre excéntrico, polémico, raro, tenía grandes aptitudes para hablar. Así como hablaba también escribía, y como escribía hablaba. Cuando era niño, en su pueblo era conocido como Juanito el Recitador. Ah, porque tenía otra cualidad. Sí. Él podía leer sus cuentos y lo hacía con maestría. Y los de otros. Y los de los que otros, sea. Sí, el que los sea. oraba y movía las manos y se paraba arriba de las sillas. O sea, no era al excéntrico que, como comentábamos, no era el que contigo tuyo hace rato, como Dalí, que se subía al árbol para dar una entrevista a los periodistas, ¿no? Sí. No, a lo mejor no llegaba a esos excesos, pero sí se diferenciaba de los escritores de la época, porque a él le tocó una época de grandes escritores. Él influenciado por Kafka, por Baudelaire y por Borges, sin duda, pero también tuvo la posibilidad de convivir con él. Sí, vemos muchas entrevistas que se le hicieron a las dos conferencias. No, amigos, amistad. Y respeto de Borges, o sea, fíjate, él admirador de Borges, y en esas entrevistas podemos advertir cómo Borges de repente dice, como dice Arreola, ¿no? O sea, sí, le da la razón a lo que está, como bien dijo Arreola. Sí, ¿no? Que dándole la razón. Yo creo que fue un hombre como lo comentábamos cuando hablábamos de los poetas malditos, que yo te decía de Mallarmé, un hombre de su tiempo. También él fue un hombre de su tiempo, porque de esa parte histriónica de su vida, de la actuación y de todo, también influenciado por Rodolfo Usigli, uno de los grandes maestros del teatro en México. Él lo conoció, o sea, él, como dices tú, contemporáneo de grandes y cercano a ellos. Además, un amante de la Ciudad de México. A pesar de que también vivió en Guadalajara, porque él era de Jalisco, él caminaba mucho por México, la conocía su historia, tenía siempre una rutina de ir a diferentes lugares. Era un hombre encantador, Vamos a hablar más de su técnica de escritura en la siguiente sección, ¿qué te parece? Encantada, Alex. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más. 25 años nos respaldan. Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454. Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años. Los libros tienen dos olores. El olor a nuevo, que es bueno, y el olor a usado, que es mejor. Librería Lobos.
compramos y vendemos libros y revistas. Estamos en el corazón de la ciudad de Chihuahua. Calle Libertad 1311. O llámanos al 614-410-6770. También nos gustan los gatos. Hola amigos, soy Alex Foustan. Estoy acompañada de Miriam Cereceres en un podcast más para Letra Nostra. Estamos tocando el tema Juan José Arriola, vida y obra. Vamos ahora a hablar de la obra de Juan José Arriola. Ya hablamos un poquito y hacía grandes rasgos sobre su interesante vida. ¿Cuál es su obra, sus obras más importantes? ¿Cuáles podemos? Sus cuentos, porque acuérdate que él es un gran cuentista por excelencia y relatos. Se encuentran en varios libros. Primero es Varia Invención de 1949. Acuérdate que él empezó a escribir en la década de los 40. El gran libro que tiene, que es El Confabulario de 1952. Ese de veras lo siguen vendiendo en las librerías. O sea, es totalmente recomendable. Y dos libros perfectos e imperdible, que es El Bestiario de 1972. Hay una anécdota en donde él iba caminando en el zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México, con José Emilio Pacheco. Sí. Y a raíz de que empezaron a ver los animales, a él se le ocurre El Bestiario y hacer un libro, un cuento o un relato de los animales que veían en el zoológico. Qué interesante. Sí, y las condiciones en las que lo dictó prácticamente, porque él ya estaba como presionado por, si no mal recuerdo, el Conaculta, una institución del gobierno mexicano, en donde ya le estaba pidiendo su próximo libro y no lo tenía en la cabeza, no lo tenía escrito y se lo dicta a José Emilio Pacheco. Qué interesante. Sí, casi de la cama, eso lo cuenta José Emilio Pacheco. Este confabulario, un libro estupendo, imperdible, recoge lo mejor de sus cuentos. ¿Y cuáles podemos destacar de entre ellos? Hijo, el que dicen que este es uno de los cuentos perfectos. O sea, no nomás el cuento perfecto de Juan José Arriola, de los cuentos de los escritores latinoamericanos a nivel internacional, que es el guardagujas. Sí. Así resumido es un viajero que llega a la estación para tomar un tren y se encuentra con un viejo que le cuenta un extraño funcionamiento de la compañía ferroviaria. La empresa, que no tiene un horario ni garantiza que sus trenes lleguen a todos los lugares que indican los folletos. Cuando el relato del viejo, de este señor, llega a su fin, un tren ingresa a la estación y el viajero se prepara para abordarlo, aunque desconoce su destino. Es todo un relato donde este señor le empieza a decir lo que hace es en ese país, lo que son los trenes, a dónde van, y como que todavía no están por concluir. Entonces es una historia muy interesante, una descripción, utiliza un vocabulario perfecto para un cuento perfecto. Y hay otro muy muy padre que se llama El Rinoceronte. El Rinoceronte voy a leer la pequeña párrafo. Durante 10 años luché con un rinoceronte. Soy la esposa divorciada del juez McBride. Joshua McBride me poseyó durante 10 años con imperioso egoísmo. Conocí sus arrebatos de furor, su ternura momentánea y en las altas horas de la noche su lujuria insistente y ceremoniosa. Renuncié al amor antes de saber lo que era, porque Joshua me demostró con alegatos judiciales que el amor solo es un cuento que sirve para entretener a las criadas. Me ofreció en cambio su protección de hombre responsable. La protección de un hombre respetable es, según Joshua, la máxima ambición de toda mujer. 10 años luché cuerpo a cuerpo con el rinoceronte y mi único triunfo consistió en arrastrarlo al divorcio. Qué magnífica prosa. La prosa. Yo advierto que en Juan José Arriola se cumple esto de decir, no importa qué digas, lo que importa es cómo. Que ya lo habíamos platicado nosotros cuando hablamos del cuento. Sí, la forma en que lo dice. Tiene una prosa limpia, una prosa precisa, que no está adornada además.
Personalmente a mí me gusta la prosa adornada, me gusta la prosa que casi se enfila en la poesía, así tú sabes, me gusta Gabriel García Márquez, por ejemplo. Y esta prosa carece de ese adorno, de ese pum poético, pero tiene dos cosas magníficas, que es musicalidad y tiene el adorno que tiene, es, por ejemplo, el adjetivo exacto. Pareciera un poeta escribiendo prosa. Ándale, así lo has definido bien. Es una prosa magnífica y dentro de, como te decía, de escribir lo que sea, pues el guardagujas está muy cercano al realismo mágico, ¿no? Exactamente. Porque son pueblos que se crean a partir de viajeros varados, ¿no? Exacto. De gente que existe en el imaginario. Exacto. Que no, muy lejos del realismo, ¿eh? Sí, y luego tiene otros cuentos que no. Que no. Sí, no. Exactamente. Muy reales. Mira, en el confabulario, Ajá. Él habla con Dios, le hace una carta a Dios, tiene diálogos con el diablo, habla de animales, de mujeres. De balística romana. Sí, no, con una imaginación. Con una imaginación de animales que sean personificados. Uh-huh. Como es el rinoceronte, que el rinoceronte es el ex esposo de esta mujer que está contando la historia. Y que inclusive si tú ves el rinoceronte y como ella empieza, pues parece que el rinoceronte tiene que ver como que, ¿cómo te diré? Como él que se sintió atacada. Sí, el rinoceronte salvaje es muy agresivo. Y ella dice que lo acabó domesticando la nueva la mujer, segunda esposa, la segunda que es la esposa. siguiente, que no lo leemos para que lo lean ustedes, que es muy interesante el rinoceronte. Sí, pero son a través de estas semejanzas, comparaciones del ser humano con el animal, rescata lo mejor y lo peor. Oye, como otro cuento también muy interesante, el de Eva, donde dice, una mujer es perseguida por un hombre en una biblioteca y se queja de la opresión masculina mientras el hombre trata de presentar argumentos para cambiar su punto de vista. O sea, en pocas palabras, el hombre se quería acostar con ella y ella no quería, argumentando cuestiones feministas, y él la convence con ciertos argumentos y al final logra acostarse con ella en la biblioteca. ¿Crees que hay un visos de machismo en sus textos? Yo creo que sí. Sí, que sería interesante comentarlos, que no nomás yo los percibo. No sé si tú también los percibas. Lo que pasa es que Arreola que veíamos en la televisión, como dices tú, de niñas, es una Arreola que ya está en los últimos años. Sí, ya está grande. ¿Sí? Y para nosotros es este personaje a lo mejor gracioso. Es correcto. Pero bueno, el guardagujas, no sé si en tu escuela primaria, pero en mi escuela primaria creo que lo representamos, ¿no? Como una pequeña obra de teatro, se prestaba a eso. O sea, crecimos en un aspecto leyendo estos textos como de libro de texto de español. Pero luego crece una y empiezas a ver, a reflexionar y empiezas a admirar otras cualidades. Como te digo, yo estoy impactada con esta prosa limpia, con esta prosa pues que no le pide nada, como te decía antes, por ejemplo, la prosa de Jorge Luis Borges. Y yo creo que estos cuentos no han sido lo suficientemente apreciados en el orden internacional. No sé si porque han ido acompañados de esta vida polémica, de la que podemos hablar en el siguiente segmento. ¿Qué te parece? Muy bien, gracias. Tu belleza exterior también importa, y Amalia Ferman Salón te ofrece todo lo indispensable para tu arreglo personal. Tintes, maquillaje, uñas, tratamientos, peinados y mucho más. 25 años nos respaldan. Estamos en Avenida 20 de Noviembre 5613, en la Colonia Rosario. Citas al 614-182-1454. Pregunta por los paquetes para bodas y 15 años.
porque la historia cuenta, millones de notas, reportajes, artículos, columnas y editoriales están al alcance de tu mano en Impro, información procesada. Impro es una hemeroteca digital única en su tipo y contiene información desde 1976. Impro es la memoria viva de Chihuahua para el mundo. Consúltanos en impro.com.mx. Hola amigos, estamos en otro segmento más para este podcast de Letra Nostra, el último segmento dedicado a vida y obra de Juan José Arreola. Un ser humano único, extrovertido, polémico, un magnífico escritor mexicano. Dentro de esta vida polémica que veníamos mencionando en el segmento anterior, ¿qué más podemos agregar? Mira, para poner un ejemplo, en una de las entrevistas que le hizo Ricardo Rocha, en un programa ya como de los 80, hablaba de la moralidad, porque hablaba de todos los temas, ¿eh? Sí, Él podía hablar con Thalía, él podía hablar con Jorge Luis Borges, con quien sea, y era lo mismo para él, ¿eh? Sí. Entonces, es muy interesante las pláticas, porque están hablando de la moralidad. Y él dice, yo veo moralidad por todos lados. Entonces, dijo, para mí todos los actos son morales, porque yo creo en la moralidad. Y él dice, y creo en la moralidad porque yo he sido un inmoral toda mi vida. No soy amoral, soy inmoral porque reconozco que la moral existe. Y precisamente por eso sé que soy un inmoral. Y él mismo reconocía que era una persona imperfecta, con errores. Pero a veces con exageración, o sea, muchas veces yo lo oí decir en varias entrevistas, Sí. de que mi vida no es importante, yo no importo. Bueno, en lo que el contexto en el que he estado inmerso en mi vida, eso es lo importante, eso es lo que quiero transmitir. Pero como que mi persona no importa, ¿no? Siempre Sí, se demeritaba. sí, exacto. Y quién sabe, bueno, porque lo decía, ¿no? Porque era repetido que lo dijera. Que lo comentara constantemente. ¿Quién sabe qué traía por dentro? Fíjate, ya después, aparte de que fue polémico, y después de su muerte fue más polémico, ¿eh? Porque empezaron muchas mujeres a decir, hombres y mujeres, que sus cuentos o sus relatos tenían contenido machista o misógino. A mí no se me olvida una vez que yo lo escuché y lo vi en un programa de televisión de la década de los 90, no recuerdo exactamente cuál, en donde él ya es que era muy exagerado, sí. ¿no? Llegaba, estoy muy triste, es una tragedia lo que me está pasando, y le preguntaron, ¿qué pasó? Acabo de leer en un periódico de aquí de la ciudad que Sor Juana Inés de la Cruz era machorra, porque él admiraba a Sor Juana Inés de la Cruz. Y para él era una tragedia que fuera machorra, que fuera lesbiana. Entonces también tenía esa parte un poco homofóbica. Sí. Que lo expresaba abiertamente y que se permitía en aquellas épocas poder decirlo, cosa que ahorita pues, sería un escándalo. Y además él pues, recordar de que él nació en un pueblo de Jalisco, católico, conservador, fue un hombre, como decías tú hace rato, era un hombre de su época. Sí, y él a la vez, este hombre que le gustaba la tecnología de último momento, o sea, la última computadora, el último teléfono, admirador de estas cosas, a la vez acá adentro era como todavía ese pueblerino en unos aspectos. Sí, en muchos aspectos. Creado así, como dices tú, con esa homofobia, cultura de la época del pueblo, del rancho. Sobrino de sacerdote, o sea... Sí, una familia religiosa. Sí, religiosa. Uh-huh. Y además sus cuentos, muchos, si tú ves el confabulario de 1952, pues son escritos en los años 40. Era la forma de pensar y de conducirse de las personas de aquella época. Por eso es importante contextualizarlo, ¿no? También. Sí, digo, aunque, por supuesto. Aunque no podemos cegarnos a que existan estos rasgos, también hay que contextualizarlo. O sea, de él le gustaban mucho las mujeres y lo decía, pero al mismo tiempo como que no las entendía, no las comprendía. Y sin embargo hubo mujeres muy importantes en su vida que influyeron para bien en él. Ah, no, claro. Como amigas. Como también. amigas, él con como su esposa discípula. también, que duró toda su vida con ella.
tuvo 3 hijos. Uh-huh. Y los nietos, como dices tú, ahorita lo están recordando y están... como un abuelo querido, Muy querido. Sí. Fíjate que también él fue un hombre que criticó en la década, que es donde conocimos mucho cómo pensaba, precisamente por los programas de televisión. Él criticó mucho a los jóvenes de la época de los 80s y de los 90s. Pues como lo hacen todos, ¿no? Ahorita criticamos a los jóvenes y los jóvenes algún día van a criticar a los jóvenes que les toquen a ellas. Sí. Pero él criticaba altamente a la juventud de los años 80 y los años 90 y como que también no lo decía precisamente que los subestimaba, pero no apreciaba mucho a los escritores de esa época. Él se quedó con los escritores de su juventud y los clásicos, los que él leía allá del siglo XIX, del siglo XVIII. Lo que a él le gustaba o lo que él reconocía. Lo que él reconocía. Sí, él tiene unas frases maravillosas acerca del lenguaje. Para él, ser escritor es ser el lenguaje. Y tiene unas ideas acerca de lo que es la poesía, que la pone, bueno, por todo lo alto. Él, como dices tú, admirador de los cánones, de los grandes poetas, ¿no? Fíjate lo que dice acerca de la poesía. La poesía es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear. La poesía es un fenómeno lingüístico de ordenación de palabras. Para él eso era la poesía, que nunca escribió, esta posibilidad del hombre de poner una palabra tras otra, esta cadena de palabras, como también un poquito dice Gabriel García Márquez, como si fueran estrellas, y va ordenándolas, ¿no? Va seleccionando estrellas del infinito y las va ordenando. Él admiraba mucho esa labor de técnica que hacen los poetas. Además, él, fíjate, tenía una capacidad de lenguaje. Sí. Dominaba el lenguaje de una manera maravillosa. Sí. Como algo tan sencillo lo podía hacer grande precisamente por el manejo de su lenguaje. Sí, y como dices tú, en una entrevista podían ponerle un tema sobre la mesa y de él sacaba otros. Más los que él se inventaba, porque tenía una imaginación profunda. Oye, en una entrevista dice algo así como que yo no pienso para hablar, sino hablando es como pienso. O sea, no era su manera de, a la vez de hilar palabras, de estar hablando, era como él. Oye, le encantaba que le preguntaran, él estaba, pregúntenme por favor, porque ya tenía las respuestas desde antes, aunque no supieran lo que le iban a preguntar. A él le gustaba hablar, no solamente era un hombre que le gustaba escribir, a él le gustaba comunicarse, dirigirse a los jóvenes, porque también, a pesar de que los criticaba, y a lo mejor lo hizo con justa razón, también los ayudó mucho, como platicamos hace y siempre con un buen consejo, un consejo atinado acerca de buscar su propio lugar en la literatura. No disminuirse, no decir, ¿qué voy a aportar yo a la literatura? Decir, sí vas a aportar, trabájalo. Los estimulaba. Y los protegía, los ayudaba. Entonces, es una aportación muy importante, Para una persona que, como vimos en el primer segmento, no concluyó ni estudios de primaria, esto es admirable. Es que era un hombre muy inteligente. No hay límites para ser autodidacta. Él lo demostró. Fíjate, era muy inteligente y lo demuestra porque le gustaba mucho jugar al ajedrez. Él era un ferviente jugador de ajedrez y de ping-pong. Organizando torneos de ajedrez también. O sea, que era un hombre muy polifacético, ¿no? Quiero cerrar con una frase maravillosa de él que habla acerca de la poesía, que para él la poesía es en general una de las expresiones más altas del ser humano. Y quiero cerrar con esta frase, si me permiten, Miriam. Dice, lo que legitima nuestra condición de hombres es lo poético, sea en palabra, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas. Gracias, Miriam, gracias a los que nos escucharon hasta este punto. Gracias, Alex, encantada como siempre. Los esperamos en otro podcast para Letra Nostra. Hasta la próxima. Letra Nostra. Aquí aprenderemos sobre letras, arte, cultura y sociedad.
con Alex Corzan y Miriam Cereceres.